Buenas noches, te saludamos desde el Perú para todo el mundo, levantando el nombre de Cristo nuestro Señor. Hemos preparado este momento por la gracia y la misericordia de Dios para compartirte el tema la misericordia de Dios. Pero antes vamos a adorar, a orar al Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres soberano, Señor. Porque a pesar de los problemas técnicos, cualquier adversidad, Señor, dice tu palabra, ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Tú eres grande, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Padre Celestial, trae corazones, Señor, trae corazones perdidos a tus pies. Este día que tú los llamas a ponerse a cuentas contigo. Sácalos de las tinieblas, de la ignorancia y hazle entender esta noche por qué están con vida, por qué viven, por qué aún se mueven. Tú enséñale, Señor. Vamos a compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos transmitiendo desde el Perú. Son aproximadamente las 8:40 de la noche. Y tú, joven señorita que nos ves en cualquier país donde radicas, déjanos tu nombre, el número de tu celular si se puede, porque compartimos reflexiones cristianas para que Dios también siga tratando con tu corazón, ¿no? Dios usa muchas maneras de traerte a sus pies. Porque dice su palabra que estamos perdidos. Una vez una mujer que vivía en Samaria, Dios iba por su tierra y fue a buscarla porque quería salvarla. El Señor Jesús le ofreció del agua que brota de él. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo ya no tenga que sacarla de este pozo, dame de beber. Así se titula esta canción que vamos a compartir en este momento. Dame de beber. Y este momento tú también dile al Señor: dame de esa agua, Señor. Porque el mundo no me sacia con lo que me ofrece. Solo tú, Señor. Dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es el único que va a saciar tu sed, esa falta de paz que hay en tu alma. Solamente el Señor la puede saciar. Vamos a cantar esta canción para adorar su nombre. Dame de beber. Quiero estar en tu presencia, Señor, todo tiempo, Señor. Bendito sea, Señor. Necesito estar contigo, necesito adorar, Señor. Bendito sea, Señor. Calma esta sed que tengo, Señor. Dame de beber. Dile ahí desde tu casita: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame del beber de tu manantial. Necesito
estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame beber de tu manantial. Dame beber. Necesito más de ti, Señor. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. El tema que vamos a compartir esta noche se llama la misericordia del Señor. Del Señor. Mayormente en la etapa de la juventud tomamos algo de conciencia sobre nuestra existencia. Algo. Aún con nuestro espíritu muerto, o sea, separados de Dios porque nacemos con el espíritu muerto, sabemos que hay un creador. Sabemos. Un ser eterno porque Dios, dice su palabra, puso la eternidad dentro de nosotros. La puso. Lo sustentamos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sabemos que hay un creador, tenemos la eternidad dentro, pero como estamos separados de Dios, no podemos entender con detalles la creación, el mundo que nos rodea. Dicen los estudiosos que la edad promedio de nuestros primeros recuerdos es a los 3 años y 4 meses aproximadamente. Los primeros recuerdos. No hay una persona que se acuerde los 3 meses de vida, cuando es un bebé, ¿no? Pero hubo una estudiosa llamada Catherine Loveday, señaló que hay quienes pueden recordar eventos que tuvieron lugar cuando éramos mucho más pequeños. Qué asombroso, ¿no? Recuerdo que mi padre, bueno, él se convirtió años antes de su muerte. Él ya está en la presencia del Señor. Pero yo de niño recuerdo, bueno, crecimos en la religión popular, pero recuerdo de niño, tengo aquí, he retrocedido en el tiempo, el primer recuerdo del primer comentario sobre el mundo espiritual que recibí, en este caso de mi padre físico, ¿no? Recuerdo que estaba por una calle acá de lo que vivimos en Comas, en Perú, de Micaela Bastidas con la avenida Tupac Amaru. Recuerdo que tenía más o menos 4 años. Estos días estaba recordando qué edad más o menos tenía. Y el primer comentario que me hizo mi papá fue que había un creador. Y me decía, ¿no? Bueno, en su comentario, ¿no? Me decía, ¿ves esos loquitos? Las personas que están mal de su cabecita, sucios en la calle. Me decía, ¿no? En su ignorancia, esas personas son ángeles que se han portado mal y andan aquí, entre nosotros.
Y yo me acuerdo que miraba a esa edad y me asombraba cómo el mundo físico estaba relacionado con lo espiritual. Claro, ¿no? Crecimos, como le digo, en la religión popular, pero lo bueno que me enseñó que había un creador. Mi abuela paterna, ella sí era cristiana. Mientras yo crecía, mi niñez, mi adolescencia, ella sí me habló del Señor. Ella sí me habló de mi verdadera situación delante del Señor, que era pecador. Y que yo tenía que tomar un momento en que tenía que reconciliarme con el Señor. Pero le decía, abuelita, ¿pero por qué? Porque hemos nacido en pecado y practicamos el pecado. Me di cuenta que viví por la misericordia del Señor. Pero ¿qué significa la palabra misericordia en las Escrituras? Bueno, usa varios términos, pero hay dos que sobresalen. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Gesed en el Antiguo Testamento, que significa, vamos a aprender qué significa misericordia en las Escrituras. Significa bondad, gracia, amor, fidelidad. Y en el Nuevo Testamento, el término griego eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. Podríamos decir que por la misericordia de Dios, Él no nos da el castigo que merecemos por pecadores. No nos da lo que realmente merecemos. Podríamos afirmar también que la misericordia de Dios es la compasión para librarnos del castigo. Pero alguien se preguntará, ¿pero qué castigo? Yo soy buena persona, como muchas personas lo dicen en la calle. Yo no le he hecho mal a nadie. Pero lo bueno es que el Señor nos muestra en su palabra que somos pecadores, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Así que en este momento el Señor te quiere hacer reaccionar porque estás con vida. No te mandó a esta tierra para que te llenes de dinero, ni títulos, ni nos llenemos de hijos. No, hay un propósito. Pero el Espíritu del Señor quiere que esta noche reacciones. ¿Por qué realmente vives? ¿Por qué hoy has despertado? El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos dice la respuesta el Creador, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por su misericordia hoy despertaste. Tú que no buscas al Señor, o quizás tengas una religión, o confíes en un líder religioso, o en un santo, o en un ídolo, ponte a cuentas con el Señor. En Ezequiel 33, versículo 11, dice el Señor, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Veamos algunos detalles o características de la misericordia del Señor en tres rubros, para entenderlo bien mediante la palabra. La misericordia de Dios la hemos dividido en tres rubros. Los dos primeros aplicados en esta vida física, que también aún estamos aquí, y la tercera en la vida venidera, en la vida eterna. Las dos primeras, su misericordia general, la hemos titulado su misericordia general. Dios derrama su misericordia sobre todos, sobre todos. Hoy despertaron todos, creyentes, ateos, justos e injustos. Dice el Señor en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Esa misericordia que el Señor derrama en general. Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mira cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es nuestro Señor. El segundo rubro hemos titulado su misericordia especial, aplicada para sus hijos, que a pesar de nuestros constantes tropiezos y pecados por yerro, Él sigue derramando su misericordia para con sus hijos. Nosotros también le fallamos, somos hijos de Dios. El mundo dice todos somos hijos de Dios, pero es mentira. Solamente es hijo de Dios el que verdaderamente se ha arrepentido, ha creído en el Señor y lo ha recibido. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a sustentarlo con palabra del Señor, esta misericordia especial de sus hijos que aún tropezamos, pero Él derrama su misericordia. Salmo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 86:5, sigue hablando el Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Los que te invocan. El mundo no invoca al Señor, invoca a santos, a patronas. Acá habla de sus hijos, de los que le invocan. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué linda es la palabra del Señor. Sabemos que su iglesia, que somos todos los redimidos por la sangre de Cristo, no los que estamos bajo un título, porque ninguna denominación te va a salvar. Solo los que estemos bajo la sangre de Cristo, los que nos hemos rendido, Dios también sobre nosotros derrama esa misericordia especial. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Un versículo más que habla de esta misericordia especial. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó a los hijos de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Y el tercer rubro que lo hemos separado, podríamos decir su misericordia eterna. Es la que nos hará entrar a la otra vida, a la vida eterna. Juan 5:24, el mismo Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya, gloria al Señor. Y esta misericordia eterna se aplicará cuando nuestra alma y espíritu abandonen este cuerpo físico por el poder de Dios. El Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lucas 1,
versículos 49 y 50. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Señor nos enseña en su palabra también que lo que hemos recibido del Señor por gracia, hemos recibido infinidad de bendiciones, pero en este momento estamos hablando de la misericordia, que lo que hemos recibido por el Señor por gracia, también demos de gracia. Es un favor inmerecido que el Señor nos da. En este caso nos da su misericordia, no solamente cuando nos salvó, sino día a día que nos da de vida. Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora nos manda practicar la misericordia para con los demás, con los que no conocen aún al Señor. Mateo 5, versículo 7. Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice el Señor en su palabra: sed pues misericordiosos. Ustedes sean misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Y además a nosotros que compartimos la palabra por infinidad de lugares, a nuestros hermanos también dentro de las iglesias y los evangelistas fuera de las iglesias, nos manda a predicar la verdad de su evangelio, claro, pero acompañada de misericordia. El Proverbio 16, versículo 6, dice el Señor: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor al Señor los hombres se apartan del mal. Y tú, amigo, nos preguntarás: ahora, ¿cómo puedo ahora alcanzar la misericordia de Dios? El Señor te dice: arrepiéntete. Eso es lo primero, arrepiéntete. ¿Cómo? Confesando tus pecados al Creador, y Él te dará el poder de apartarte del pecado. Proverbios 28, versículo 13. Dice el Señor que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor. Transforma esos corazones, Señor. Tú eres el único que los vas a quebrantar. Tú nos mandas a anunciar tu palabra, pero dice la Escritura que el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio, el que convence al pecador y lo quebranta y lo humilla, es tu Santo Espíritu, Señor. Estamos terminando este tiempo de adoración. Los pecados de David. Por ejemplo, el rey David cometió pecado de homicidio, fornicación y adulterio, y fue confrontado por el profeta Natán. El rey David sabía la ley de Dios. Cuando este profeta lo confronta con una historia, él se enardece de ira y dice que esa persona de la historia tiene que morir porque es un malvado. Y el profeta Natán dice: ese malvado de esta historia eres tú, eres tú. David se dio cuenta que Dios, a través de su profeta, había descubierto su pecado. Delante de él lo había confrontado. Hay pecados que en la ley del Señor, a través de Moisés, uno lo podía restaurar tu comunión con el Señor, de repente llevando una ofrenda o pagando. No, si habían robado, tenías que restituir lo robado como mandaba la ley. Pero habían pecados que tú
tenías que pagar con tu vida. Con tu vida. Y el rey David sabía eso. Por estos pecados que había cometido de homicidio y adulterio, decía la ley que él tenía que morir. Tenía que morir el rey de Israel. El rey de Israel tenía que morir. Pero acá viene lo lindo. David apeló, se agarró de algo que es más grande que el juicio, que es la misericordia. Santiago capítulo 2 versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso el Señor perdonó a David, le dio otra oportunidad, porque el rey David merecía morir apedreado y lapidado, pero él clamó al Señor: ten misericordia de mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy el Señor te dice, a ti que nos escuchas, el Señor te dice esta noche: acércate a mí, acércate a mí, hoy tendré de ti misericordia. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor, que tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, si no nadie estuviera aquí. Sé, mi Señor, que tú vas a castigar el pecado, pero tu bondad, tu amor, tu misericordia, como dice nuestro hermano Pedro, que tú no retardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y terminamos con este versículo, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Escucha lo que te dice el Señor y vamos a terminar con una oración. Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Padre, te doy gracias, Señor, porque a pesar de los problemas técnicos, Señor, tu palabra ha sido anunciada. Bendice a nuestros hermanos que oran por nosotros. Bendice a mi hermana Saraí Yupán allá en Lambayeque. No se ha podido concretar un enlace que íbamos a hacer, pero sigue bendiciendo a todos mis hermanos, Señor, en cada lugar del Perú y del mundo, Señor. Te doy gracias, Padre, y toca esos corazones, Padre. Esta obra es tuya, esta orden es tuya, todos estos implementos, Señor, lo usamos para tu gloria. Tú dices en tu palabra: mía es la gloria, mía es la gloria. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Dice tu palabra: y así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has guardado y bendecido. Y rescata, Señor, más vidas este día. Te lo dejo todo, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús.
No rechaces el llamado del Señor que te ha hecho esta noche. Quizás en tu país ya estén amaneciendo, pero te dejamos ahí el mensaje. Y Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay un salmo precioso que habla continuamente, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia para los que le temen. Hoy arrepiéntete y vuelve al Señor. Hoy podría ser la última vez que el Señor te llama a que vuelvas a Él, a que vuelvas a Él. Que Dios te bendiga. Saludos para todos nuestros hermanos y muy pronto estaremos de nuevo en este tiempo de adoración. Cristo te ama. Ven pronto al Señor. Él nos ama con un amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia está por toda la palabra del Señor. Gracias, Señor. Dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.